Estamos a punto de acabar el primer trimestre escolar de la era coronavirus. Y este año, a raíz del COVID, la vuelta a las aulas ha sido distinta, ¿verdad? Junto con los libros, cuadernos, tabletas, ordenadores, mochilas, los alumnos han tenido que añadir al menos una nueva cosa que llevar. La mascarilla, ya no sé cómo llamar a ese artilugio, ¿verdad? Todos lo llevamos. Se han habilitado nuevos lugares como aulas, se han desdoblado clases para que haya suficiente distancia de seguridad. Los recreos son diferentes, cada uno asignado en su área de la que se supone no deben de salir ni mezclarse con otros chicos. Y una nueva rutina cada mañana se ha añadido a nuestras vidas, al menos aquellos que somos padres de hijos en edad escolar. Y es la toma de temperatura, ¿verdad? Antes de ir al colegio. Se supone que firmamos un papel que nos comprometimos a tomar la temperatura cada mañana antes de enviar a nuestros hijos al colegio. Niños, recordárselo a vuestros padres, por si acaso. Pero cuando llegan al colegio se lo vuelven a medir de nuevo la temperatura. Y esta es una de las maneras, ayuda a ver si hay algún síntoma de que estás enfermo o no. Ahora, en la vida cristiana hay varias maneras de ver dónde está nuestro corazón. Diversas formas. ¿Sabes que una de esas maneras de medir dónde está nuestro corazón, de tomar la temperatura de nuestro corazón, es por medio de la ofrenda? Al igual que el termómetro puede ayudar a ver si tenemos fiebre, la ofrenda es una de las formas que toma la temperatura espiritual y muestra dónde está nuestro corazón. Por supuesto, hay excepciones. Puede ser que alguna persona esté ofrendando y no lo esté haciendo con el corazón adecuado y eso no muestre realmente dónde está su corazón. Pero por regla general, la ofrenda va a manifestar dónde está nuestro corazón y debería de ser fruto espiritual. Hermanos, hoy proseguimos con la serie sobre la iglesia y vamos a ver el tema de la ofrenda en la iglesia. La ofrenda en la iglesia. En realidad, como la mayoría de los temas en esta vida, la ofrenda en realidad es un asunto del corazón. La ofrenda es un asunto del corazón. Todo comienza y termina por el corazón. El interior del hombre es lo que mueve a las personas en esta vida. Con respecto a las posesiones es lo mismo. Mateo 6:21 afirma, pasaje que estudiamos recientemente en el estudio de hombres, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos mueve en la vida? ¿Qué perseguimos? ¿Qué nos atrae? ¿Qué es lo que realmente nos satisface? ¿Es Cristo? Y si es así, buscaremos el reino de los cielos. Este será nuestra prioridad, nos moverá y esto afectará a que oremos fervientemente, venga tu reino, y parte de esa oración de que venga este reino de los cielos es que invertiremos en lo que Dios da la prioridad, en las cosas de Cristo, concretamente en la iglesia de Cristo. Esta mañana vamos a ver la ofrenda en la iglesia y para observar este tema vamos a acudir a un pasaje en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Estos versículos hablan de la ofrenda en la iglesia y concretamente de algunos pormenores del modelo bíblico de la ofrenda. Y observemos que estas instrucciones no eran algo exclusivo para los corintios, los hermanos de la iglesia en Corinto, sino que también habían sido dadas las mismas instrucciones a las iglesias de Galacia.
Fijémonos, versículo 1, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Estas instrucciones son para iglesias, la iglesia en Corinto y las iglesias en Galacia, y habla de pormenores de la ofrenda bíblica. Concretamente, en esta mañana vamos a responder a 4 preguntas sobre los pormenores de la ofrenda. 4 preguntas sobre los pormenores de la ofrenda. La primera pregunta que desarrolla los pormenores de la ofrenda bíblica es: ¿a qué se han de destinar las ofrendas? ¿A qué se han de destinar las ofrendas? En primer lugar, las ofrendas han de destinarse a las necesidades generales de la congregación local. A las necesidades generales de la congregación local. Fijémonos, el versículo 1 dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí nos muestra el propósito de esta ofrenda concreta, que es un ejemplo que nos da pormenores. Es para los santos. Y el versículo 3, fijémonos, dice quiénes eran estos santos, para que lleve nuestra contribución, vuestra contribución, a Jerusalén. Son los santos de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Hemos visto en esta serie, el primer mensaje, que nosotros los creyentes somos la iglesia. Y así se nos llama también en otros lugares de la palabra, los santos en cierto lugar. Se está refiriendo a una iglesia local. En este caso, a la iglesia local de Jerusalén, compuesta por aquellos salvos, que aquí determina como santos. Y esta ofrenda iba a estar destinada a las necesidades particulares de esa iglesia local, de los santos en Jerusalén. Circunstancialmente, en ese momento, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de Jerusalén, que había comenzado en Hechos 2, tenía unas necesidades muy concretas. Era una iglesia que estaba compuesta mayoritariamente por peregrinos y judíos conversos que eran perseguidos, y fruto de esta persecución, fruto de esta conversión, habían perdido sus trabajos, y otros peregrinos no tenían ni siquiera ningún tipo de beneficio económico, de entrada económica. Además, era una iglesia que también iba atendiendo a las viudas, y las viudas iban creciendo en número, como Hechos 6 afirma. Mayoritariamente en ese momento estas eran las necesidades generales de esa congregación, no las únicas, porque también tendrían otros gastos relacionados con el ministerio. En cada congregación las necesidades varían, pero siempre han de estar relacionadas con el ministerio que la Biblia establece claramente para cada iglesia local. ¿Cuáles son estas necesidades prioritarias que la Biblia establece? La predicación de la palabra de Dios, para la gloria de Dios, la edificación de los hermanos. También la predicación del Evangelio para el evangelismo y establecer nuevas congregaciones. ¿Nos acordamos cuáles eran los propósitos de la iglesia? 3 propósitos de la iglesia. El primero, exaltar a Dios. El segundo, edificar a los creyentes. El tercero, evangelizar a los perdidos. Las ofrendas tienen que ir en consonancia con los propósitos de la iglesia, y estas son las necesidades principales, y así hay gastos que surgen relacionados con estas prioridades, con estos ministerios necesarios para mantenerse, como por ejemplo gastos de mantenimiento. Aunque parezca mentira, la calefacción está encendida, hermanos. Hoy se nota más, ¿verdad? Hace menos frío fuera, menos frío dentro. Bueno, eso es parte de una necesidad para que podamos estar aquí reunidos y se pueda predicar el Evangelio. La meta no es estar calentitos en la iglesia. Para eso vamos a nuestra casa. La meta es estar suficientemente confortables para que no haya ninguna distracción para la predicación y exposición de la palabra. Ese es solo un ejemplo, pero el mantenimiento, las necesidades para que estos propósitos se establezcan y se mantengan son necesidades generales de la congregación. Y hay muchas necesidades generales, por eso en esta iglesia tenemos un presupuesto que especifica cuáles son las necesidades, y uno de esos apartados es gastos generales, que son los gastos generales que tenemos para poder
establecer y continuar con el ministerio centrado en la predicación de la palabra de Dios y de Cristo. Esas son nuestras necesidades actuales. Y el contexto principal para ofrendar, entonces, es la congregación en la que uno sirve y es ministrado. La iglesia de la que formo parte. Por eso en muchas ocasiones decimos, si estás de visita, no te sientas obligado a echar a la ofrenda. Este es un privilegio y una responsabilidad de ¿quiénes? De los miembros de esta iglesia local. Y lo decimos en serio. Es un privilegio de los miembros de esta iglesia local. Si no eres miembro de esta iglesia local, no tienes por qué echar a la ofrenda. Pero si somos miembros de esta iglesia local, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad contribuir como parte de esta iglesia al ministerio por medio de las ofrendas. Esto no quiere decir que esporádicamente se colabore con otras necesidades o proyectos especiales de esta iglesia o de otros ministerios. Hay cabida para ello. Pero eso no excluye la responsabilidad de ofrendar para las necesidades prioritarias de la iglesia local, donde el Señor nos tiene en un momento determinado de tiempo en nuestra vida, donde estamos siendo ministrados y donde formamos parte de esa iglesia. Las ofrendas han de destinarse a las necesidades generales de una iglesia local, la iglesia local donde soy miembro y me congrego. ¿A qué más han de destinarse las ofrendas dentro del contexto de la iglesia local? Nuestro pasaje no nos habla al respecto, pero sí en 1 Corintios capítulo 9, un poquito antes, nos habla y se establece que las ofrendas han de destinarse también al apoyo y sostén de aquellos que se dedican por completo a la predicación de la palabra. 1 Corintios capítulo 9, Pablo deja claro este principio y lo hace en el contexto de la defensa de su apostolado. Él había sido llamado por Cristo al ministerio, al igual que el resto de los apóstoles, y Pablo comienza diciendo en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar, en el sentido de tener un trabajo secular para proveer? Por decisión propia, Pablo y Bernabé habían decidido obtener su propio sustento. Y la razón era no porque no tuvieran derecho bíblico, sino para no ser un estorbo a iglesias recién plantadas e inmaduras que fueran a pensar que estaban ahí por cuestión del dinero. Pero tenían el mismo derecho que los demás apóstoles que se dedicaban a la predicación del Evangelio de Cristo, a ser sostenidos por los hermanos. Por eso dice, ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a comer y beber? Y no solo las necesidades básicas, sino ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos el derecho a tener una esposa, incluso llevarla con nosotros en el ministerio? Esta afirmación inicial la desarrolla en los versículos 7 al 14 de 1 Corintios 9, apoyado en ilustraciones lógicas y sobre todo lo que la palabra enseña ya desde el Antiguo Testamento. Fijémonos, empieza con la lógica humana, versículo 7, 1 Corintios 9. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? La respuesta es, nadie. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Nadie. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Nadie. Comienza con la lógica humana. Pero no se queda ahí, prosigue con la ley divina, versículos 8 al 13. Fijémonos, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto? Pues en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar
reciben parte. Y concluye en el versículo 14, por si queda alguna duda. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo corrobora este principio no desde la lógica humana exclusivamente, sino desde la enseñanza del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Ahora hay otros versículos que ratifican este destino de las ofrendas para sostener a los que predican. Fijémonos, veamos un par de ellos más, ahora en el Nuevo Testamento. Gálatas 6:6. Al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y 1 Timoteo 5:17 y 18 incluso delimita la prioridad de dónde de ir el sostén en el apoyo. Los ancianos, pastores, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Aquí este doble honor se refiere también a honor económico. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, mismo pasaje del Antiguo Testamento que había citado Pablo en 1 Corintios 9, y el obrero es digno de su salario. Pablo establece claramente que las ofrendas, parte de las ofrendas han de ir destinadas a aquellos que se dedican a la predicación y enseñanza de la palabra. Y esto no es una limosna o ofrendar cuando se tiene necesidad por compasión, sino un derecho, según la Biblia, que Dios establece para los que le sirven como una asignación regular y estable, de acuerdo a la capacidad de la congregación y de acuerdo a las ofrendas que la congregación, cada congregación local, están realizando en ese momento. ¿A dónde han de ir destinadas las ofrendas? A dos áreas principalmente: a las necesidades del ministerio y de la congregación, según esto está centrada en exaltar a Dios, edificar a los hermanos, evangelizar a los perdidos, a ser columna y sostén de la verdad por medio de la palabra y la predicación de Cristo. Y también el sostenimiento de aquellos que predican, sirven en la congregación, que se dedican por completo a la predicación y a la enseñanza. ¿Hay otras ofrendas especiales? Claro que sí. Nosotros aún en nuestro presupuesto tenemos un apartado que es fines especiales, o incluso este año tenemos 2 ofrendas especiales a mayores de las que tenemos en el fondo general. Una es para Toral, para la reforma de Toral, el centro de retiros, conferencias, campamentos que el Señor nos ha dado en Toral de los Guzmanes, a 40 kilómetros al sur de esta ciudad. Y para seguir predicando el Evangelio, para seguir predicando la palabra, esos edificios necesitan una actualización. Es una ofrenda especial en un momento en el tiempo, una necesidad particular para el mismo fin: predicar la palabra, evangelizar a los perdidos. Por eso este año la hemos añadido como ofrenda especial y se ha estado ofrendando, y si Dios quiere en el 2021 seguirá siendo una ofrenda especial a mayores del fondo general. También en la iglesia añadimos la ofrenda de misiones como ofrenda especial. A mayores de las necesidades de la predicación del Evangelio en esta iglesia, a mayores de las necesidades de la iglesia local y del sostén de aquellos que predican la palabra, queremos que haya una ofrenda especial para invertir en predicar el Evangelio más allá de esta ciudad, más allá de esta iglesia, y apoyar a aquellos que predican el Evangelio en otros lugares, y también el establecimiento de iglesias bíblicas. Y es un gozo poder tener estas ofrendas y participar de ellas. Ahora, una ofrenda especial, sea del tipo que sea, nunca ha de tomar el lugar o suplantar las ofrendas regulares de la congregación local. No es desvestir a un santo para vestir a otro. No, después de que el santo está vestido, permitirme esta expresión coloquial que todos entendemos, entonces vestimos al otro, suplementamos a mayores aquello que el Señor nos da oportunidad de ser parte de ello para la extensión de su obra. Igualmente, volviendo al texto base en 1 Corintios 16, encontramos respuesta a otra pregunta que desarrolla los pormenores del modelo bíblico de la ofrenda, y es:
¿quién se ha de encargar de administrar las ofrendas? ¿Quién se ha de encargar de administrar las ofrendas? Fijémonos, 1 Corintios 16, versículos 3 y 4. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven la contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Lo primero que vemos en este pasaje es que es correcto esperar que las ofrendas se van a destinar para lo que se ha establecido. Pablo había establecido que esta ofrenda fuera para los santos en Jerusalén y quería asegurarse de que se destinase a este fin. Y los que habían ofrendado también tenían la certeza de que iba a ser destinado a ese fin. Y es por eso que ordena que escojan a personas adecuadas para llevar la ofrenda, y si hiciera falta, él mismo iría con ellos para asegurarse que iba a acabar en el destino para el que había sido ofrendada. Quería evitar cualquier suspicacia al respecto de que nadie se iba a quedar con esa ofrenda ilegítimamente y aún que nadie fuera a acusar falsamente. Ahora, ¿quiénes han de manejar estos fondos o encargarse de entregarlo? Bueno, aquí vemos un ejemplo que nos sirve como modelo. Este texto nos muestra que han de ser personas de confianza de la congregación para manejar la ofrenda. En este texto no encontramos qué significa eso de que sean de confianza, pero sí encontramos otro modelo en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, en un caso similar en el que tenían que manejar dinero, de hecho en la iglesia en Jerusalén, en el fondo para ayudar a las viudas. Y en Hechos capítulo 6 nos relata que atendían a las viudas con una distribución diaria de alimentos, tenían este fondo para las viudas cristianas, y el crecimiento del Evangelio también dio lugar a que más viudas creyentes participasen de este fondo. Esto complicó todo y llevó a que las viudas helenistas estuvieran desatendidas. Y en ese momento, entonces, los discípulos afirman, mira, nosotros tenemos que dedicarnos a nuestra prioridad, a lo que el Señor nos ha llamado, que es a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Pero hay que atender este fondo. Y entonces establecen que hay que escoger a 7 hermanos con unas características en Hechos 6:3 para atender ese fondo y manejar el dinero. ¿Cuáles eran esas características? Primero, buena reputación. Buena reputación. Debían tener un nombre entre los demás, ser conocidos como personas responsables y serias, con una trayectoria probada, en otras palabras, un buen testimonio en medio de la congregación para que eso dé confianza. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Debían de ser personas no solo con un buen testimonio y reputación, sino sobre todo personas piadosas. Que el Espíritu Santo controlase su vida y el fruto del Espíritu fuera representativo en ellos. En tercer lugar, deberían de estar llenos de sabiduría, es decir, tener las capacidades cognitivas y de discernimiento necesarias para encargarse de este asunto concreto, manejar los fondos y distribuirlos para el cuidado de las viudas. Yo creo que son personas en esta línea, lo cual posteriormente se asemeja en la descripción de los diáconos en 1 Timoteo 3, 8 al 9, aquellas que realmente deben encargarse de estas cuestiones, del manejo diario, rutinario, de los fondos, de las cuentas, de los ingresos, de las transferencias, como en aquel tiempo era llevar la ofrenda de un lugar al otro y transportarla manualmente. Hoy en día das a un botón y la transporta al ordenador de un lado al otro sin que haya dinero por medio. Pero ¿quién va a dar ese botón? Tienen que ser personas confiables, piadosas, de buen testimonio y llenas del Espíritu y de sabiduría. Ahora, esas personas han de manejar los fondos directamente, pero no son los encargados de supervisar y tomar decisiones al respecto. Los que han de tomar las decisiones al respecto y supervisar a qué se destina de acuerdo a principios bíblicos son los pastores ancianos de la Iglesia. De hecho, una de las palabras que define a los pastores ancianos es episcopos, que se traduciría obispos, que significa supervisor,
sobrevedor encargado. Esto también está incluido dentro de la supervisión del encargo de sobreveer el destino de las ofrendas en la congregación. Es parte de su responsabilidad y que se dedican a prioridades bíblicas. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras al respecto. Sin ir más lejos, 1 Corintios 16, es Pablo mismo el que estableció a qué iba a ir destinada esta ofrenda, los santos en Jerusalén, aunque luego no la administrase directamente, sino que les dijo, buscad otras personas que la lleven, y si hace falta yo voy con ellos. No fue que dijo a la congregación, ¿para qué queréis que vayan las ofrendas? No, él dijo, la ofrenda va a ir para esto. Y entonces la congregación contribuyó a esa ofrenda. Fijémonos, aún en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utilizaba su liderazgo espiritual para establecer el destino de las ofrendas, porque las ofrendas es espiritual, es parte de la vida espiritual. Moisés fue el encargado por Dios de establecer a qué iba a ser destinada la ofrenda para el tabernáculo. David estableció a qué iba a ser destinada la ofrenda para la construcción del templo. En estos momentos, en las iglesias locales, son los ancianos los que son el liderazgo espiritual que Dios ha establecido para la supervisión espiritual de la iglesia, incluido las ofrendas y su destino apropiado bíblicamente. Es por eso que nosotros como congregación en León, el presupuesto anual al que se destinan las ofrendas lo aprueban los ancianos. Y es por eso que mayormente son otros hermanos que sirven en la recolección de las ofrendas, en la cuantificación del ingreso y en el manejo directo del dinero. Por tanto, ¿a qué han de destinarse las ofrendas? Salvo proyectos especiales, a las necesidades básicas de la congregación, según estamos centrados en los propósitos bíblicos, y al sostenimiento de aquellos que se dedican a la predicación y la enseñanza. ¿Quiénes han de supervisar y administrar las ofrendas? Los ancianos de cada congregación local han de supervisarlas y establecer su finalidad, pero es deseable y preferible que diáconos o personas que podrían ser diáconos las administren directamente y se encarguen de hacer las respectivas gestiones con el dinero ofrendado. Ahora, encontramos una tercera pregunta que delinea los pormenores del modelo bíblico de la ofrenda en 1 Corintios capítulo 16. Y esta es la tercera pregunta. ¿Cuándo deberíamos ofrendar? ¿Cuándo deberíamos ofrendar? Bueno, algunos creen y o practican que la ofrenda solo toca cuando vengo a la iglesia. Y si vengo una vez al mes, ofrendo una vez al mes. Y si falta un domingo, entonces no ofrendo ese domingo. De hecho, no es descabellado que ese patrón se convierta a veces en la práctica generalizada. De hecho, esos 2 meses largos en los que no pudimos congregarnos presencialmente han puesto a prueba el entendimiento de cuándo deberíamos ofrendar en las iglesias alrededor del mundo. Yo he tenido varias conversaciones con pastores de otras iglesias y me han compartido que tristemente en sus iglesias, como durante esos 2 meses no se pasaba la bolsa de la ofrenda, cuando los hermanos volvieron, un gran número no ofrendaron y no se pusieron al día y entonces sufrieron económicamente el coronavirus. Y eso ha afectado al ministerio de la iglesia, a otros hermanos que dejan de asistir a la iglesia por razones sanitarias o porque son de grupos de riesgo y entonces han dejado de ofrendar y eso está afectando también a las iglesias locales. Gracias a Dios que ese no ha sido el caso en nuestra congregación. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo más importante. 1 Corintios 16, versículo 2. En su primera parte y en su tercera parte, fijémonos el patrón que establece aquí. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería que se improvisara con la ofrenda. Por eso dice, fijémonos, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. No quería que cuando él llegase
cada uno improvisase y llevase la mano al bolsillo y dijese, uy, si no traje la ofrenda. O si solo tengo unas moneditas, voy a echar las moneditas. O tengo mucho dinero, voy a echar todo el dinero. El punto es, hay que planificarlo. Establece un patrón pensado, planificado. Hemos de pensar en las ofrendas antes de realizarlas porque es parte de nuestra adoración al Señor y fruto espiritual. Él establece el patrón regular, en aquel tiempo semanal. Fijémonos que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde. El primer día de la semana era el domingo y en ese momento se debían apartar las ofrendas, ese era el patrón que les estaba dando. Ahora, en realidad esto es un componente de regularidad, porque está adaptado a las circunstancias particulares de los receptores de esa epístola. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel tiempo se cobraba diariamente o semanalmente. Se cobraba el jornal, algunos días trabajaban y cobraban, otros no. Y era al final de la semana, al comienzo de la semana, el primer día de la semana, que sabían realmente el dinero que el Señor les había provisto y en base a eso tenían que evaluar y ofrendar. Hoy en día muy poca gente cobra diariamente o semanalmente. ¿Cuál es el patrón hoy en día? Por regla general, mensual, ¿no es así? Es al final del mes o al principio del mes, depende cómo recibas tu sustento y salario, que sabes lo que el Señor ha provisto. Entonces esa regularidad yo creo que tenemos que adaptarlo a la situación particular. Es cuando el Señor provee al final del mes o al principio del mes que hemos de planificar y guardar. Cuando todavía tenemos todo lo que el Señor ha provisto ese mes y así distribuirlo. Hay libertad, puedes ofrendar una vez a la semana, puedes ofrendar 2 veces al mes, puedes ofrendar una vez al mes, pero tiene que haber regularidad en la ofrenda, planificada y pensada. La norma es ofrendar regular y sistemáticamente, no cuando me acuerde, no cuando voy a la iglesia, no cuando, traigo algo en los bolsillos o en la cartera, porque entonces no estaremos cumpliendo lo que Dios espera de nosotros. Alguno puede estar pensando ahí, bueno, esto conlleva ser demasiado organizado, y yo eso de ser organizado, la verdad, no es lo mío. Bueno, fijémonos qué dice el pasaje, versículo 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde. ¿Pone ahí algo de ser organizados? No, dice cada uno de vosotros, es decir, todos. Pablo no da lugar a que nadie se excuse bíblicamente cuando no vaya a ofrendar regular, sistemáticamente y planificadamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho administradores delegados de sus recursos que provee de distintas maneras, sea mucho o sea poco. Y todos somos responsables de apartar ese dinero, parte de ese dinero que Dios nos da para su obra. De nuevo se aplica el principio de Lucas 16:10. Si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho, y si somos injustos en lo poco, lo seremos en lo mucho. Y ese pasaje está hablando en un contexto de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, incluido los recursos económicos. No es, bueno, cuando tenga más. No, si el asunto es ser fieles en lo poco. Y entonces si el Señor provee más, seguiremos siendo fieles en lo mucho. No importa la cantidad, para regularmente planificarlo y ofrendar al Señor. De hecho, el pasaje dice, apartar y guardar. Cada uno de vosotros aparte y guarde. Veamos cómo enfatiza la previsión a la hora de ofrendar, no la improvisación. Ahora, aquí no dice que se pasara una bolsa. Nosotros como congregación normalmente pasamos la ofrenda, ¿verdad? Ahora en esta época, para evitar el contacto y evitar posibles contagios, no pasamos la ofrenda, sino que la ofrenda se recoge al salir, aquellos que lo desean y lo quieren hacer en persona, y animamos a hacerlo por transferencia telemáticamente o incluso en la página web se ha habilitado un lugar donde vas,
en la esquina superior derecha y pone ofrenda, y ahí incluso puedes ofrendar por medio de tarjeta de crédito. La manera en la que se hace es secundaria, pero en aquel tiempo apartaban, que es lo que tenemos que hacer, y guardaban. Y en aquel tiempo lo que solían hacer, y de hecho de ahí viene la palabra guardar, era que tenía una especie de caja para recolectar las ofrendas. De hecho, de la palabra que utiliza ahí, de esa familia, viene nuestra palabra tesoro. Era muy común que este tesoro estuviera representado por un baúl o cofre en el cual se guardaban monedas u objetos valiosos. Y está utilizando esta imagen para decirles, tenéis que guardar, tenéis que poner aparte. Incluso en varias de estas iglesias era la norma habitual que tuvieran un cofre al final del lugar donde se reunían, ahí depositaban sus ofrendas. En este caso le está diciendo que cada uno era responsable de guardarlo y luego cuando él fuese, trajesen todas las ofrendas. El punto no es el modo, si pasamos la bolsa, si no la pasamos, si la bolsa es de un color, si hay una caja al final, si es transferencia bancaria, si es tarjeta de crédito. El punto es apartar y guardar, ofrendar planificadamente y hacerlo de una manera sistemática. Y esta es la pregunta a la que nos enfrentamos. ¿Estás planificando tu ofrenda? Planificamos tantas cosas, ¿verdad? Planificamos las vacaciones, planificamos la cena de Navidad y este año más aún, cuántos vamos a poder estar, cómo va a estar la mesa, cómo vamos a ponerla, quitarla, todas esas cosas necesitan planificación. ¿Planificamos la ofrenda? Ese es el modelo bíblico. Deberíamos de planificarlo, al menos cada mes, según el Señor ha provisto, como vamos a ver. ¿Planificamos la ofrenda en el momento adecuado? Cuando recibimos la paga y entonces apartamos y guardamos. No según va pasando el mes nos vamos quedando sin dinero y entonces planificamos al final y ya hay poco con lo que planificar. Esto nos lleva a otra de las preguntas claves respecto a los pormenores de la ofrenda. ¿Cuánto hemos de ofrendar? ¿Cuánto hemos de ofrendar? 1 Corintios 16, versículo 2. Según haya prosperado. Según haya prosperado. Es decir, directamente proporcional con la cantidad de dinero y bienes que Dios haya provisto esa semana o en nuestro caso el mes. Ahora hay una proporción exacta que pueda darnos una idea de cuánto hemos de ofrendar, siguiendo este patrón de según haya prosperado. Bueno, algunos afirman que hoy en día hemos de diezmar o ofrendar el diezmo de lo que Dios ha provisto. Primero hemos de entender lo que es el diezmo, antes de sacar una conclusión si ese es el modelo o no. El diezmo no es 10%, el diezmo bíblico. Fijémonos de qué consistía el diezmo en el Antiguo Testamento. Y nuestro hermano José Luis nos ha hecho un gráfico que va a ayudar a que podamos seguir la explicación. En primer lugar, se diezmaba un 10% de la producción del campo y los animales. Ese era el primer diezmo. Dios pedía a Israel las primicias de sus cosechas y ganados para adorarle a Él, proveedor de todo. Deuteronomio 14, 22 y 23 lo explica de esta manera. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, es decir, semilla, lo que rinde tu campo cada año. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Este es el primer diezmo. 10% de la producción del campo y de los animales. Y de hecho, Deuteronomio 14, 24 al 26 afirma de que si el camino era demasiado largo para traer todo el diezmo, debían de venderlo en su ciudad, traer dinero y entonces con ese dinero comprar animales, vino, sidra, lo que quisieran para ofrendarle al Señor en Jerusalén. Por eso es que, entre paréntesis, esto degeneraría en un mercado en el patio del templo. ¿Os acordáis que el mismo Jesús echó por tierra cuando echó a los cambistas? Es decir, venían con el dinero de distintos lugares del mundo y lo tenían que cambiar.
Y luego también a los mercaderes, los que vendían para que pudieran hacer los mercaderes, los que vendían para hacer la ofrenda posteriormente. Ese es el primer diezmo. Ahora hay un segundo diezmo, el diezmo para los levitas. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, no habían recibido tierras ni heredad cuando Moisés había dividido la tierra prometida entre las tribus. Dios les escogió como los sacerdotes para servir en el templo, liderar la teocracia que imperaba en Israel. Así que Dios estableció que fueran sostenidos por el resto de las tribus. A ellos se dedicaba un segundo diezmo, como leemos en Números 18:21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Por ahora vemos 2 diezmos. Hay un tercer diezmo, el diezmo de beneficencia, podemos llamarlo así. Diezmo de beneficencia, Deuteronomio 14, 28 al 29. Este diezmo era cada 3 años, no era anual, sino trianual. Y se destinaba al forastero, al huérfano y a la viuda para que pudiera comer un diezmo para los más necesitados, el equivalente, salvando las distancias, al Ministerio de Obra Social que tenemos en nuestra iglesia. Así que si prorrateamos este diezmo de beneficencia entre 3 años, da otro 3% de diezmo que habría que sumar al diezmo para el templo y los levitas, y habría que sumar al diezmo de lo que había producido la tierra. Entonces estamos hablando de que el diezmo en el Antiguo Testamento era al menos, los de matemáticas ya habéis hecho el número, 23%. Pero es que no quedaba ahí la cosa, porque también estaban obligados por ley, la ley divina del Pentateuco, a 2 cuestiones: dejar las esquinas de los campos sin recolectar y las uvas que caían al suelo, recolectarlas para los necesitados y extranjeros. Es de hecho lo que hacía Ruth en los campos, ¿os acordáis? Y además debían de dejar descansar los campos, no cosecharlos 1 año cada 7. Y por si fuera poco, había también un impuesto para el mantenimiento del templo. Más o menos, sumando todo eso a los diezmos, estamos hablando de más del 25% de los ingresos que se diezmaban. Primero hay que entender lo que es el diezmo en el Antiguo Testamento. El diezmo es al menos el 25% de los ingresos. Y la pregunta es, ¿hemos de ofrendar ese diezmo hoy en día como la Iglesia de Cristo? Creo que es erróneo afirmar que hoy en día los creyentes estamos obligados a ofrendar el diezmo. ¿Por qué? Porque esa ley era una ley específica para los israelitas que vivían bajo una teocracia. Desde luego que podemos y tenemos que recoger principios válidos para nuestra vida, porque trascienden al tiempo. Sostener la obra del Señor, sostener el lugar de reuniones, sostener a los que se dedican a pleno tiempo, cuidar a las viudas y a los huérfanos. Sin embargo, la particularidad de tal ley no es aplicable a nuestro momento. Era una legislación específica para el pueblo de Israel en esa época. Ahora, algunos afirman, no, pero es que el diezmo ya estaba vigente antes de la ley. ¿Por qué dicen esto? Porque se encuentran 2 diezmos antes de que la ley fuera dada. 2 casos. Génesis 14, 1 al 20, aparece por primera vez el concepto de diezmo en la Biblia. Cuando Abraham, tras una gran victoria, llevarse las ganancias de la misma, vuelve a casa, se encuentra con Melquisedec y da una 10ª parte de todo lo que había ganado tras la victoria. Pero Abraham, fijémonos, no le dio el 10% de lo que poseía, sino los despojos de una guerra. Fue una ofrenda circunstancial. Y Abraham no lo hizo por obligación, porque Dios se lo había ordenado, sino voluntariamente. Entonces, aunque aparece la palabra diezmo, no es un diezmo equivalente al diezmo de la ley. Los diezmos de la ley, realmente. Ahora hay otro ejemplo antes de la ley mosaica, el de Jacob. Génesis 28, versículos 20 al 22. ¿Os acordáis que Jacob prometió el diezmo? Pero su motivación estaba lejos de ser un ejemplo.
Primero hizo lo que hacían todos los religiosos, incluso los paganos de esa época, prometer una 10ª parte de las ganancias. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Lo hizo con la idea de comprar la bendición de Dios. Si Dios hacía lo que decía Jacob, entonces le daría ese 10%. Es más bien un ejemplo de carnalidad, no de espiritualidad. Además de que tampoco lo hizo por mandato de Dios. Tampoco esos diezmos son vinculantes para el tiempo actual. Y tampoco eso invalida ni muestra que el diezmo fuera algo que era el propósito de Dios para su pueblo, incluso antes de la ley mosaica. Es igual que otras cuestiones que tampoco están vigentes hoy en día para nosotros. El sábado no hemos de observarlo, o el sistema de sacrificios de animales, y así el diezmo tampoco, porque era algo específico para Israel. Sí podemos usar el diezmo como un buen ejemplo, sí podemos aprender del diezmo, pero no estamos obligados a ofrendar una cantidad exacta, un porcentaje cerrado, que por cierto, si crees que has de ofrendar el diezmo, es el 25%, si quieres ser realmente bíblico. Ahora, lo que sí extiende a todos nosotros son las ofrendas voluntarias. Las ofrendas ya existían en el Antiguo Testamento, además del diezmo, y se refrendan en el Nuevo Testamento como el patrón del Señor para su pueblo. Y me gustaría que veamos algunos principios de las ofrendas para la Iglesia que se aplican hoy en día. Vamos a ver 2 principios del Antiguo Testamento aplicables a nosotros y 5 principios del Nuevo Testamento que han de guiar nuestra ofrenda. El primer principio del Antiguo Testamento es el principio de darle al Señor lo mejor, los primeros frutos. Darle al Señor lo mejor, los primeros frutos. Deberíamos darle al Señor lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra. Proverbios 3, 9 y 10 reafirma este principio que encontramos en Números 18, 12 y dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos y el Señor proveerá. El segundo principio que encontramos en el Antiguo Testamento y que ha de ser aplicable hoy en día es el principio de dar voluntariamente de corazón. El principio de dar voluntariamente de corazón. Fijémonos, cuando se construyó el tabernáculo en Éxodo y se recogieron ofrendas, ¿cuál fue el principio predominante? Ofrendar voluntariamente de corazón. Veamos algunos pasajes al respecto. En Éxodo 35. Tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor, todo aquel que sea de corazón generoso. Éxodo 35, 21. Y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Éxodo 35, 22. Todos aquellos de corazón generoso vinieron y trajeron. Éxodo 35, 29. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hicieran, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Vemos el principio claramente aquí. Ofrenda voluntaria de corazón. Eso es lo que nos ha de mover, es un asunto del corazón. En el Nuevo Testamento vemos otros principios que rigen las ofrendas más allá de la cantidad. Y lo vemos especialmente en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Y precisamente les está recordando a los corintios lo que él ya había establecido en su primera carta, y después de un tiempo ellos no habían enviado la ofrenda aún, probablemente había pasado más de un año, si hacemos los números, y él aquí en 2 Corintios, especialmente los capítulos 8 y 9, les recuerda que han de cumplir su compromiso en la ofrenda, y les da algunos principios. Parte de estos principios lo vemos en los primeros 5 versículos, al menos 5 principios que han de regir también nuestra ofrenda. En primer lugar, ha de ser generosa.
Ha de ser generosa. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o la riqueza de su generosidad. Les pone un ejemplo a los corintios. Mirad, no erais los únicos que estáis ofrendando. También los macedonios eran los de Tesalónica, Filipos y Berea. Y estas iglesias locales habían sido generosas a pesar de que estaban en una situación más adversa que la iglesia en Corinto. Eran pobres, fijémonos, en medio de una gran prueba de aflicción, su profunda pobreza. ¿Y qué hicieron? Resultó en riqueza de su generosidad. No está hablando de la cantidad, está hablando de su generosidad y lo pone como un ejemplo para ellos. Así ha de ser nuestra ofrenda al Señor también hoy en día. Ha de ser generosa. En segundo lugar, no solo generosa, sino también sacrificada. 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron. Posibilidades, traducido literalmente, significa contrario a lo natural o contrario a lo que se podía esperar. Eran personas pobres. No se podía esperar mucho, ni siquiera que fueran a ofrendar. En cambio, ofrendaron sacrificadamente, contrario a lo natural, y ese sacrificio para los macedonios fue participar en esta ofrenda. En tercer lugar, la ofrenda de ser voluntaria. La ofrenda de ser voluntaria. Versículo 4 de 2 Corintios 8. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Te has fijado lo que dice ahí? Suplicaban participar en la ofrenda como un privilegio inmerecido. No era una obligación. Solo un corazón transformado por Cristo puede llegar a tener esta actitud genuinamente. Por eso el corazón tiene que estar en el lugar adecuado. Para incluso suplicar, participar de la ofrenda. Nadie tiene que andar detrás de nosotros para que echemos en la ofrenda o si se nos olvida que alguien lo recuerde, sino entender que es un privilegio que el Señor nos da. No solo es una ofrenda generosa, sacrificada, voluntaria, es un privilegio, sino que también ha de ser un acto de adoración. Un acto de adoración. 2 Corintios 8:5 dice: y esto no como lo que habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué dio lugar a que los macedonios ofrendaran de esta manera? Que primero se dieron a sí mismos al Señor. Es decir, su vida estaba entregada completamente en devoción a Dios y por eso fruto de esa devoción en su vida personal fue la ofrenda, que es un acto de adoración. Adoramos al Señor con toda nuestra vida y parte de nuestra vida son los recursos materiales que el Señor nos da. Y así la ofrenda hemos de considerarlo como una parte integral de nuestra vida espiritual y ha de ser un acto de adoración al Señor. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón que desea ofrendar al Señor. Y hermanos, finalmente lo que mayormente ha de pesar es Cristo. Cristo. Él dio su propia vida por nosotros. Él se sacrificó en nuestro lugar. Él nos ha dado la vida eterna, una nueva vida. En Él ha transformado nuestro corazón y por ello deseamos exaltarle. Por ello venimos a la iglesia, por ello le adoramos, por ello queremos serle obedientes siguiendo su palabra, por ello queremos ser familias que viven para la gloria de Dios, por ello queremos ser buenos trabajadores que le dan la honra, por ello queremos participar en la ofrenda de una manera bíblica. Es por Cristo. Sin Cristo no participes de la ofrenda. Dios no necesita nuestra ofrenda. Dios nos da el privilegio de participar en su obra.
pero que sea fruto espiritual de un corazón que está en el lugar adecuado. ¿Qué sucedió cuando el pueblo ofrendó de corazón para el tabernáculo? Nos acordamos hace un momentito en Éxodo 35, hemos visto los versículos que enfatizaban dónde estaba el corazón del pueblo y por eso ofrendaron generosamente. Fijémonos cuál fue el resultado del corazón adecuado. Éxodo 36, versículos 5 y 6. Y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se puso una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque fue fruto del corazón. Hasta el punto que ofrendaron más de lo que se necesitaba incluso. Hermanos, nosotros hemos vivido algo similar con la construcción de este edificio. Me acuerdo que un hermano, cuando nos reuníamos a las 10 de la mañana durante años, desde el 2010, para orar por la construcción del edificio y que el Señor proveyese, decía: Señor, que llegue un día en el que tengamos que decir a los hermanos: ya no traigáis más ofrendas, ya no hacen falta. Y yo tengo que confesar sinceramente, sobre todo en los primeros años, pensaba: hombre, oremos que el Señor provea para hacer los cimientos o la valla, no ya que sobre. Bueno, este hermano tenía más fe que yo. ¿Sabes qué? Llegó un momento, no hace mucho, a principios de este año, que os comunicamos. ¿Os acordáis? Hermanos, ya no hagáis más ofrendas para el edificio de Eras. El Señor ha provisto y el Señor proveyó generosamente y está todo cubierto. Gracias a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero no solo para una ofrenda especial. Este año de coronavirus tan difícil, con la ofrenda y la iglesia cerrada durante meses, con situaciones personales difíciles, el Señor ha provisto. Y el Señor ha provisto por medio de su pueblo, con el corazón en el lugar adecuado, que ha puesto la prioridad en la obra del Señor. Y así, a pesar de que durante meses no se pasó la ofrenda y a pesar de las circunstancias adversas, hermanos, podemos decir a día de hoy: el Señor ha provisto para el presupuesto de este año y el Señor ha provisto aún más allá de lo necesario y hay superávit y damos gloria a Dios por ello. Y a mayores ha habido ofrendas para Toral y a mayores ha habido ofrendas para misiones que este año han duplicado con crecer las ofrendas de misiones del año pasado. ¿Sabes qué? Lo importante no son los números. Es solo una medida de la temperatura. Lo que a mí me anima, y yo creo que nos tiene que animar a todos, hermanos, es que según hay crecimiento espiritual en la congregación, según maduramos, según nuestro corazón está en las cosas de Cristo, así se ve reflejado en diversas áreas, una de ellas la ofrenda de la iglesia local. Gracias a Dios por su obra que está haciendo en nosotros y gloria a Dios por ello, pero no es nada que tengamos que darnos palmaditas en la espalda, decir: mira qué buenos somos. No, el Señor lo está haciendo. Todo es por causa de Él y para su gloria. Y hermanos, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón, porque es un área constante de nuestra vida. El éxito actual no garantiza el éxito de mañana espiritualmente. No bajemos la guardia espiritualmente hablando. Permanezcamos en Cristo, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en las prioridades bíblicas, hagámoslo día a día en nuestro hogar primero, en nuestra relación matrimonial si estás casado, con tus hijos, en tu trabajo, en tus relaciones seculares, en tu servicio al Señor. Cuidemos nuestro corazón y cuidémoslo también en el área de la ofrenda. Es un área constante de nuestra vida. Que te tomes la temperatura un día y la tengas bien, no quiere decir que en una semana te la vayas a tomar y esté mal. Lo mismo sucede con la ofrenda. Como afirma 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda ha de ser según el Señor nos prosperó. Pero el kit de la cuestión está en el
corazón. Podemos tener un corazón descontento, como el de aquel padre que cuando le preguntaron a su hijo pequeño qué es lo que quería cada miembro de su familia más, al llegar a su padre dijo: siempre quiere lo que no tiene. Eso es un corazón descontento. O podemos tener un corazón avaricioso, como el de aquella persona que entró en un museo y empezó a ponerse cuadros debajo del brazo pensando que los iba a sacar del museo y se los iba a llevar a algún sitio. No iba a ir más allá de la puerta con ellos. O por el contrario, podemos tener un corazón generoso, que es lo que la Biblia enseña, y ver un privilegio, una oportunidad, una prioridad, la ofrenda en nuestra vida y hacerlo como la palabra de Dios enseña. Y la pregunta es, ¿qué corazón vamos a cultivar? ¿Qué corazón vamos a cultivar durante el próximo año, hermanos? Que sea nuestra oración, que el Señor nos use como su pueblo, con el corazón en sus cosas, para extender su obra y darle gloria por medio de las ofrendas, para que así, según crezcamos en piedad, también crezcamos en generosidad al Señor y Él lo prospere para que más personas puedan llegar a conocer el Evangelio, sean edificadas y así juntos exaltemos a Dios. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en tu palabra encontramos la guía para la ofrenda que tú deseas para tu iglesia. Señor, sabemos que tú no nos necesitas, pero nos das el privilegio de ser parte de lo que tú haces y también serlo de manera particular con las finanzas. Gracias, Señor, por cómo has provisto para tu congregación en León en este año 2020. Humanamente hablando, sería imprevisible que en estas circunstancias tan adversas no solo cumpliésemos el presupuesto, sino que hubiese superávit. Y, Señor, esta es tu obra, la obra en el corazón de tu pueblo. Y, Señor, te damos gloria por ello. Y oramos, Señor, que según tú sigas obrando en nuestro corazón, sigamos siendo generosos y según crezcamos en piedad y semejanza a Cristo, esto también se vea reflejado en las distintas áreas de nuestra vida congregacional y así en la ofrenda igualmente, Señor. Señor, cuida nuestro corazón. Muévenos a cuidar nuestro corazón. Nos das tantas cosas que no merecemos, espiritual y materialmente. Señor, que nuestro gozo esté en ti, que nuestro gozo esté en Cristo, para vivir vidas para tu gloria. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.